Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Martín Videgaray, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, muy bien. Martín, ¿qué te parece si hoy hablamos de infraestructura, ¿no? Puertos, rutas, telecomunicaciones, transporte, sectores que me parece no están bien? Sí, evidentemente que para que la Argentina pueda despegar o por un lado empezar a recuperar la senda del crecimiento y por otro lado definir una estrategia de largo plazo, como vos dijiste, hay una serie de cuestiones de infraestructura que hay que resolver, alentar, invertir, promover que entidades públicas y privadas puedan entenderse en su manejo y en su administración y en su desarrollo. Quizás hace falta un plan estratégico. Veremos, los candidatos hacen referencia a este tema, algunos más que otros, pero bueno, veremos también un poco en concreto. Lo bueno quizás para nosotros es tratar de tener invitados que nos ayuden a pensar cómo es esto. Exacto, sí. Bueno, y hoy está con nosotros Paula Seckman. Paula es coordinadora del área de desarrollo económico de CIPEC, una usina de pensamiento de políticas públicas. Paula, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Paula, ¿vos cómo crees que la Argentina podría mejorar su infraestructura? ¿Es un problema de financiamiento, es un problema de planificación, como comentaba Martín? Bueno, primero que nada, permitime decirte que son las dos cosas. Pero antes me gustaría por ahí aclarar por qué el tema es importante. Nosotros lo que vemos es que, digamos, la infraestructura en los sectores que vos mencionaste, particularmente el tema de la logística de cargas en particular, tienen un impacto decisivo en el desarrollo con equidad en la Argentina. Por un lado, tiene un impacto determinante, el tema de la logística de cargas tiene un impacto determinante en la competitividad de las exportaciones, en el acceso a las importaciones, tiene un rol crucial en la integración de territorios, en particular en acercar a aquellas regiones que están más alejadas. Por ende tiene un rol muy importante en la calidad de vida de las personas y en la cohesión social. Y por otro lado tiene también impactos que hay que atender, como puede ser, o sea, el transporte tiene un gran consumo de energía, es uno de los principales consumidores de energía, genera emisiones de carbono, por ende tiene un impacto ambiental también. Y bueno, hay como una agenda también de sustentable que el transporte tiene que atender. Entonces, dicho esto, si uno ve cómo se encuentra la Argentina hoy en términos de desempeño, de logística, una de las primeras cosas que surge es que en los últimos 10 años, digamos del 2003 al 2014, los costos logísticos en la Argentina se incrementaron un 35% en términos reales. O sea, hoy, descontada la inflación, la logística es un 35% más cara que 10 años atrás. Y en términos comparativos con otros países de la región u otros países, digamos, desarrollados o en vías de desarrollo, la Argentina fue perdiendo lugares en los últimos años. Para que ustedes se den una idea, en el año 2007, en comparación a los otros países de América Latina, Argentina se encontraba entre los que tenían un mejor desempeño, según un índice que elabora el Banco Mundial, apenas superado por Chile. Y en la actualidad, países como Brasil, México o incluso otras economías como Turquía, Filipinas, superaron a la Argentina en este indicador de desempeño. ¿Y eso por qué ocurrió? Y esto responde a un deterioro en la infraestructura del transporte, en el transporte ferroviario hay un deterioro que es notable. Digamos, una falta de planificación, a un aumento de los costos logísticos en lo que tiene que ver con los trámites aduaneros y demás. Y también algunos temas regulatorios. Hoy, por ejemplo, el caso del ferrocarril tiene un régimen regulatorio que es, digamos, desventajoso en comparación con lo que pasa en el transporte carretero. Así que bueno, es un tema que presenta una cantidad de desafíos, digamos, por ejemplo, para caracterizar un poco cómo es el sistema de transporte de cargas en la Argentina, hay algunas características que ayudan a explicar este fenómeno. Del total de carga exportable de la Argentina,
solamente 3 provincias concentran el 80% de la carga. Entonces hay una concentración geográfica en origen importante. ¿Y esa concentración? Esas 3 provincias son Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Ajá. O sea, estas 3 provincias explican el 80% de la carga exportable. Por otro lado, el 70% de la carga exportable sale solamente por el complejo de puertos de Rosario Paraná Medio. Entonces también tenemos una concentración en destino. Y esto hace que solamente 6 corredores expliquen un poco más de la mitad de toda la carga de exportación en la Argentina. Entonces, esto imprime una presión muy importante y genera una serie de cuellos de botella en el acceso a puertos principalmente y en estos corredores que son importantes no solo para la carga, sino que, digamos, si hay una característica que tiene el transporte de cargas y de pasajeros es que en algunos tramos estratégicos comparten infraestructura. Entonces, esto también tiene implicancias para el transporte de pasajeros también, y para la distribución de la carga doméstica, que es en realidad la parte del transporte de cargas más importante. Por otro lado, digamos, una de las cosas que uno observa en lo que se ha hecho en los últimos años en términos de política pública es que la inversión estuvo muy focalizada en el transporte terrestre, en el transporte carretero, con solamente un 1% de la inversión pública nacional en el ferrocarril. Entonces, esto también va definiendo cuáles son las prioridades y cómo se atiende a estos problemas. Pero ahí nosotros hemos traído, por el tema precisamente de tratar de movilizar la cosecha de distintas economías regionales a los puertos, hemos traído especialistas y lo que nos han dicho es, bueno, el potencial de lo que se puede llevar al puerto desde distintas provincias que no tienen conexión al puerto, Salta, por ejemplo, para dar un ejemplo, es interesante, pero la inversión económica en algún caso puede llegar a superar el beneficio por hacerlo. ¿Vos cómo ves eso? No, a ver, hoy el transporte de cargas por ferrocarril explica poco menos del 5% de la carga total. Nosotros lo que creemos, y creo que es un diagnóstico compartido por varios especialistas, es que de invertir más en promover el ferrocarril no podría llegar a explicar más del 8, 9, 10%. Digamos, el ferrocarril no es una respuesta para los problemas de logística de cargas, digamos, para todos los problemas. Claro. Puede atender una parte que es lo que vos mencionabas, las que son las zonas más alejadas. O sea, el ferrocarril es una buena solución cuando hablamos de largas distancias y cuando hablamos de grandes volúmenes de carga. Entonces, es visto como una posible solución para el caso del norte argentino. En particular, el Belgrano Cargas, digamos, es interesante la rehabilitación del Belgrano Cargas como una solución, pero que no va a resolver todos los problemas. El ferrocarril no puede atender a múltiples cargas de volúmenes pequeños. A ver, para eso habría que tener un desarrollo de operadores logísticos más complejo, de espacios para manejar inventarios y demás, que no, digamos, ya es como una etapa muy posterior. O sea, hoy por hoy lo que podría hacerse sí es pensar en la rehabilitación, que es algo que en los últimos pocos años se ha estado haciendo del Belgrano Cargas, pero tengamos en cuenta que eso no va a resolver todos los grandes temas de la logística, sino como mencionábamos recién, ¿no? Podría duplicar lo que maneja hoy, podría llegar a un 9-10% del total. Pero de todas formas no sería como, digamos, el problema no excede, digo, no es tren solamente una parte. El tren es una parte, no es todo tren, eso es lo que quiero decir. Para que ustedes se den una idea, el 75% de las rutas de la Argentina nacionales no está pavimentada. El 65% tampoco. En las rutas municipales se desconoce porque apenas si hay algún tipo de información. Entonces tampoco se trata de hacer más rutas, sino de mejorar aquella infraestructura con la que ya contamos. Las dobles banquinas no están pavimentadas. Entonces eso tiene también una serie de consecuencias en términos de probabilidad de accidente. Claro. Ni hablar, bueno, de los cuellos de botella que eso genera, pero tiene también un impacto en las probabilidades de generar accidentes. Claro, tenés, por ejemplo, los caminos rurales todavía o sea, uno habla de caminos rurales y ya asume que son de tierra. De tierra, exacto. Y llueve un poco y, por ejemplo, los productores no pueden cargar hacienda para mandar al mercado de Liniers. O sea, y eso ocurre hoy, ocurre hace 30, 40 años. O sea, exactamente. Es un atraso. Exactamente. ¿Y por qué te parece que eso ha quedado postergado, digo? Bueno, a ver,
digamos, posiblemente se trate de un tema de, digamos, de las respuestas de corto plazo. Y, o sea, acá lo que nosotros vemos es que no hay ejercicios de planificación. Cuando vos me preguntabas al inicio del programa si esto era un problema de inversión en infraestructura o temas más de planificación, nosotros en CIPEC decimos que no es un problema solamente de hardware, o sea, no es solamente invertir en fierros, en infraestructura física, sino que también se trata de hacer ejercicios de planificación, de fortalecer las capacidades del Estado. Hoy hay una gran deficiencia en el Estado en las posibilidades de identificar los problemas, identificar proyectos, hacer evaluaciones de proyectos, hacer el control de los proyectos. Entonces, este es un tema que es necesario atender. Y sin dudas es necesario pensar cuál es, a partir de cuál es la matriz productiva o cuál es ese horizonte, si digamos, uno piensa cambios en la matriz productiva, hacia dónde queremos ir y cómo la logística puede acompañar eso. Y eso solamente se puede hacer pensando en el largo plazo, donde intervengan. Nosotros una de las propuestas que venimos mencionando desde CIPEC en este tema es que es necesaria la conformación de un Consejo Nacional de Logística, que esté conformado por referentes del sector público y por referentes del sector privado, donde se haga un ejercicio de planificación, donde se determinen metas de mediano y largo plazo, donde se definan criterios para racionalizar la inversión y el mejor uso de las fuentes de financiamiento. Y eso hoy por hoy no existe. Paula, vamos a seguir hablando de este tema, vamos a seguir hablando de las condiciones para el desarrollo. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. A comer. ¿Está a punto? Mejor vení a Garbarino y descubrí la Nafe Mazorno Lombí en 12 cuotas sin interés de 1.008 pesos con 16. Garbarino, pensamos en vos. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Gobernación Daniel Scioli. Class, liderando el mercado de la cosecha. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Dow AgroSciences. Soluciones para un mundo en crecimiento. Escuchemos a la tierra. Ella sabe. La tierra es generosa con quien sabe tratarla. El suelo es un recurso no renovable. La reposición de nutrientes es fundamental para asegurar la sustentabilidad de los suelos. 7 de julio, Día de la Conservación del Suelo. Profértil, nutrientes para el campo. Biogénesis Bagó, mejor empresa latinoamericana del sector veterinario. Animal Farm Award Winner 2014. Celebramos y compartimos este logro con los productores ganaderos, veterinarios e instituciones científicas de la región, con quienes trabajamos para asegurar la condición sanitaria y la productividad de nuestros rodeos. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Un herbicida puede parecer suficiente, pero no puede con todo. Por suerte, un portafolio de herbicidas, sí. Encontrá tu solución a medida en el programa experto en malezas BASF. Más sitios de acción. Resultados comprobados. Visita expertoenmalezas.com y descubrí lo que BASF puede hacer por vos. BASF. We create chemistry. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia.
Seguimos en Cosechas y Negocios, estamos con Paula Segman. Paula es coordinadora del área de desarrollo económico de CIPEC. Veníamos hablando en el bloque anterior de las condiciones logísticas y de transporte necesarias para el desarrollo. Y una de las preguntas es cómo vino siendo la inversión estos años. Te pongo un poquito de contexto. Desde el gobierno se habla mucho del rol del Estado como dinamizador de la economía, de lo que hace el Estado por el sector privado. Cuando uno después habla muchas veces con las empresas o los productores, relativizan mucho de eso. Te dicen, no, el rol del Estado es pisarnos con impuestos, pero no nos da tanto como contraparte. En números, digamos, tratando de hacer el análisis más técnico posible, la gestión del gobierno, ¿le ha dado prioridad en inversión al desarrollo de rutas, trenes? Bueno, ahí te contesto en 3 puntos. Dale. Por un lado, si uno mira la inversión en infraestructura que se destinaron en los últimos 10 años, es 2.7% del PIB. Esto es la mitad de lo que se invirtió en promedio en los años 90, que fue 5.6% del Producto Bruto. Pero no solo es la mitad de lo que se invirtió en los años 90, sino que no llega a alcanzar lo que se invirtió en la década de los 80, y eso por ahí es lo que más llama la atención. Fue cercano, fue 2,9% del Producto Bruto Interno. Ahora, eso como para poner un contexto. Si uno mira dentro de esta inversión de los últimos 10 años, es verdad que la inversión pública es la que ganó protagonismo y se retrajo la inversión privada. Entonces, digamos, posiblemente parte de estos argumentos tengan que ver con que la gran parte de esta inversión en los últimos años fue inversión pública. A la vez, si uno mira lo que pasó en los últimos 2 años, yo diría a partir del 2012, después del accidente de Once, y esto tuvo impactos no solo, digamos, en el transporte urbano, sino a nivel nacional, hubo un cambio, hubo un mayor foco de la inversión en transporte, de esta bolsa de inversión pública destinada al transporte, y con un foco que venía siendo en inversión en infraestructura vial, se cambió un poco hacia los ferrocarriles. De todas maneras, esto tiene mayor impacto en el área metropolitana de Buenos Aires y en lo que tiene que ver con el transporte de pasajeros. O sea, eso para poner un poco en contexto de qué hablamos cuando hablamos de la inversión en transporte. Pero mirándolo, digamos, estamos muy atrás. O sea, estamos a la mitad de los 90 por parte del Estado y siendo el Estado casi el único que invierte en el sector. Casi el único que invierte en el sector, exactamente. O sea, si antes combináramos la inversión en los 90, los denostados 90 en términos de infraestructura, si combináramos la inversión privada con la inversión pública, estábamos a niveles muy superiores de lo que estuvo pasando recientemente. Exactamente. Y Paula, digamos, hoy se puede atraer en otro contexto económico, ¿se puede atraer a la inversión privada en infraestructura o el peso va a tener que ser mayor del Estado? Bueno, se puede pensar en esquemas combinados. O sea, está claro que hay un gran espacio para que haya inversión privada en los puertos. De hecho, ha habido un gran avance, digamos, ¿no? de inversiones privadas en el desarrollo portuario principalmente, pero está claro, y esto en los grandes proyectos en infraestructura, que el Estado tiene que jugar un rol importante. Digamos, hay volúmenes de inversión que los privados no podrían atender y hay cuestiones de la naturaleza del sector, en el caso del transporte o incluso si vamos a otros sectores de infraestructura, como es el agua y saneamiento de cloacas, al tema energético. El Estado tiene, digamos, y va a cumplir un rol que los privados posiblemente no puedan cumplir. Volviendo al tema de logística de cargas, por ejemplo, está estudiado que la inversión en mejorar y en reducir los costos logísticos tiene una retribución concreta, ¿no? Una reducción de un 1% en los costos logísticos se estima que puede mejorar entre un 6 y un 8% las exportaciones. Entonces hay, digamos, hay una rentabilidad esperada por esto. Pero también todo esto depende de cuáles van a ser los marcos regulatorios y cuáles son las condiciones a veces macroeconómicas, ¿no? Y eso ya excede un poco al sector específicamente. Claro, hoy lo que está pasando, que se está viendo una crisis terminal de muchas economías regionales, esta mejora
una mejora en infraestructura sería una mejora en la competitividad. En la competitividad, en la calidad de vida de las poblaciones locales, porque uno esperaría que al reducirse los costos y mejorar la competitividad de las economías regionales, haya más trabajo, haya mejores empleos y en definitiva haya mayor inclusión de algunos sectores y algunas economías y regiones que muchas veces son también las más desiguales o las más retrasadas. Tanto el gobierno nacional como el gobierno porteño, los dos han hecho eje en la gestión de transporte para, digamos, arrogarse ciertos méritos. El gobierno nacional por el lado de, como vos dijiste, después de la tragedia de Once, una inversión fuerte en las líneas de trenes, sobre todo las líneas de trenes de conurbano, y el gobierno de la ciudad con el Metrobús y las obras de ese estilo. ¿A vos qué te parecen, digamos, las dos cosas? ¿Qué te parece la inversión en las líneas de trenes? ¿Te parece que fue efectiva, que ha mejorado la calidad de servicio? Y lo mismo, ¿qué te parece de las vías rápidas o el Metrobús? Bueno, sin dudas, la inversión en ferrocarriles de parte del Gobierno Nacional es una medida positiva. Es un cambio en la política que creo que es muy positiva, digamos, mejorado la calidad del servicio. Todavía falta mucho por hacer ahí, hay algunas cuestiones que los especialistas muchas veces remarcan en cuanto a cómo se hicieron algunas de las adquisiciones del material o algunas características técnicas, pero digamos, a grandes rasgos y en comparación con la situación anterior, esto abrió una ventana. Por empezar, puso el tema en agenda, es un tema que está claro que es un tema que hay que dar respuesta y se ha hecho, se ha invertido, o sea, yo te mencionaba antes, solamente un 1% de la inversión nacional se destinaba a los ferrocarriles, de la inversión en ejecución, o sea, de la que actualmente está en ejecución, es un 37%, o sea que hay un cambio muy importante. Mejoró la calidad del servicio en muchos de los tramos. Y después, digamos, lo que tiene que ver con las políticas del gobierno de la ciudad, puntualmente vos mencionabas los metrobuses, son una respuesta que mejora y descongestiona muchos tramos que son muy problemáticos en la ciudad de Buenos Aires. Son una solución, digamos, de mediano plazo ante dificultades posiblemente de la extensión del sub, digamos, de conseguir financiamiento en ese sentido, pero sí mejoran claramente los tiempos y la calidad del transporte en los tramos específicos donde está y absorbiendo pasajeros del transporte particular, que ese es el gran desafío en realidad del centro urbano. Cómo hacer para reducir la cantidad de automóviles y mejorando también el transporte público. O sea, en los dos sistemas, tanto en trenes como en vías rápidas de acceso, ves cierta mejora. ¿Cómo se puede seguir avanzando en ese terreno? Bueno, hay muchas cosas para avanzar. Uno de los principales, la situación en la que estamos hoy es de una alta motorización del transporte de pasajeros. Esto, al igual que como hablábamos antes, tiene impactos ambientales, tiene impactos en las posibilidades de producirse accidentes y sobre todo es menos eficiente en términos del espacio que ocupa un automóvil y la cantidad de gente que puede trasladar en contraposición con lo que puede ser un colectivo o un metrobús o un tren sin dudas. Claro. Pero uno de los grandes problemas que están hoy en el corazón del transporte de pasajeros es el tema de cómo se financia el sistema. Y hoy por hoy los subsidios están en el corazón del problema. Un poco llegamos a una situación de un altísimo deterioro, al accidente de Once y a otros accidentes que hubo en los últimos años, después de una situación donde la política general del transporte generaba una serie de incentivos que no eran incentivos adecuados para la inversión de los concesionarios del transporte público, en el caso de los ferrocarriles. Para que ustedes den una idea, los subsidios representan aproximadamente entre el 70 y el 80% del ingreso de las empresas. O sea que eso, digamos, me parece que es un dato muy, muy, muy fuerte. A la vez, dar respuesta a este problema de los subsidios tiene también desafíos importantes. Cómo contener, digamos, un aumento de la tarifa que no afecte a los sectores más perjudicados. Digamos, nosotros, por eso desde CIPEC trabajamos este tema y siempre hablamos de que es necesario mantener una tarifa social con ciertas categorías de pasajeros a los cuales no se les incremente de la misma manera la tarifa.
Pero bueno, sin dudas es uno de los temas que una próxima gestión de gobierno va a tener que atender. Va a tener que trabajar. También te agrego claridad en los subsidios. Hay mucha opacidad, sobre todo en subsidio de transporte de colectivo hay unos niveles de opacidad increíbles. Exacto. Paula Segman, coordinadora del área de desarrollo económico de CIPEC, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Paula. Por tu claridad, por todo. Cristian, nos vemos la semana que viene. La próxima semana. Bueno.